Bueno, buenos días, como ya les había dicho. Vamos a continuar con la segunda parte del taller sobre la entrevista en este proyecto de vinculación, que a la vez, como habíamos dicho, es parte de un programa de formación de jóvenes investigadores, ¿no? Donde nos interesa profundizar un poco el manejo de las herramientas y de la construcción tanto epistemológica como metodológica. Hoy nos acompaña Diego Carrión, que es, digamos, parte del equipo, es profesor de economía y, digamos, va a ser además quien nos guíe en dos frentes en este proyecto. El primero en la elaboración de los cuestionarios, digamos que ya ustedes los han podido revisar, me imagino, y Diego en la segunda parte de la exposición del día de hoy les va a dar una explicación detallada y pormenorizada de qué es lo que buscamos con cada uno de estos cuestionarios, que ustedes espero hayan podido revisar, y les insisto, quienes no pudieron, les volví a pegar el link en el chat para que puedan ingresar y lo vayan viendo mientras estamos en terminamos la primera parte, ¿no? ¿Cuál es la primera parte? En la primera parte vamos a terminar de revisar cuáles son los tipos de entrevista, los tipos de relación que se entablan con los entrevistados, es decir, detalles como mucho más técnicos, por tanto, espero que sean mucho más ligeros y también que podamos orientarlos un poco más rápido en relación, digamos, a que podamos avanzar y sobre todo conversar sobre la aplicación de los cuestionarios, ya que después del taller del día de hoy ustedes ya tienen luz verde para empezar a trabajar con las personas que ustedes hayan elegido para entrevistar. Sí, que recuerden, en el caso de sociología son 2 trabajadores de cualquier rama y un trabajador textil, y para responder a una de las dudas que hubo la charla anterior, sí existe una opción y Diego ha diseñado un cuestionario específico para trabajadores autónomos de talleres de costura, pero bueno, eso les explicará Diego más adelante. No sé si quieres presentarte ahorita o te presentas más adelante, Diego, en la segunda parte. Buenos días, compañeros, compañeras. Como ha dicho Tomás, los dos estamos coordinando este programa de investigación que contiene varios proyectos que están ya en marcha. Y es a partir de esta experiencia que hemos planteado los cuestionarios y todas las guías para su trabajo de campo. Más adelante podríamos profundizar. Por ahora agradezco su presencia. Diego, ¿nos puedes capaz vos compartir el link ahí en el chat de los cuestionarios? Porque el que yo les comparto sigue sin llevarles el cuestionario y como es tu nube, capaz es por eso. Yo ahorita lo hago, ya. Sigan, continúen nomás. Dale. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla. Estuvimos en la mañana intentando solventar esto con Estefanía, así que esperamos que den una presentación un poco más dinámica el día de hoy, a partir, digamos, de lo que habíamos venido trabajando, ¿no? Entonces, habíamos planteado, ahí pueden ver mi pantalla bien, ¿no es cierto? Sí ven la presentación. Bueno, supongo que el silencio es un sí. Entonces, habíamos dicho que la entrevista, ¿no es cierto?, es una técnica en la cual se busca que las personas transmitan, miren ustedes, y esto recuerden ustedes, es lo que hemos hecho mucho énfasis, su definición personal de cierto proceso social mediante una conversación basada en el arte de formular preguntas y escuchar respuestas. ¿Dónde se ve el arte de formular preguntas y escuchar respuestas? En los cuestionarios. Recuerden que los cuestionarios son el principal instrumento, en este caso, para la recolección de la información. Entonces, la entrevista va a implicar un proceso de inmersión en la vida del entrevistado para recuperar su experiencia en torno al proceso social que se desea conocer. Digo, la autora plantea como proceso social, pero también, y recuerden ustedes, este es nuestro énfasis, en la experiencia personal con el trabajo que ha tenido la persona que vamos a entrevistar. Entonces, no solo se trata de grandes protagonistas de la historia, porque no nos interesa en este proyecto tanto eso, sino nos interesa mirar la dinámica cotidiana de la gente. Porque para nosotros, y en esta investigación, digamos, y en este proyecto, y en general en este programa, la experiencia cotidiana es muy importante para reconstruir la experiencia social. Es decir, para entender el conjunto de relaciones sociales
en los cuales los entrevistados y las entrevistadas están inmersos. Y cómo dentro de ese proceso ellos, es decir, nuestros entrevistados y entrevistadas, construyen sus relaciones. Entonces, la entrevista va a posibilitar la visibilización, la reflexión dialogante y la recuperación genealógica, es decir, de los orígenes del conocimiento de mujeres, líderes sociales, académicos o de diversos grupos sociales, ¿no? Y en este caso de las personas comunes y corrientes que se adscriben bajo esta identidad denominada como trabajadores o trabajadoras, ¿sí? Pero aquí hay una cuestión que es muy importante. Este arte de formular preguntas y escuchar respuestas implica que también nosotros tengamos la capacidad, ojo, y desarrollemos la habilidad de poder dialogar. Y esa habilidad de poder dialogar es una cosa que se desarrolla con el pasar del tiempo, con la experiencia que vayamos recogiendo en el campo. Porque por ahí puede que yo me conforme en un determinado momento con una respuesta de, si yo le pregunto, ¿cuál es su experiencia en el trabajo? Y la persona me diga, mi experiencia es buena. O sea, esa no es una respuesta que a mí me sirve. O sea, digo, es una respuesta que yo tengo que, a través de las preguntas, ¿no es cierto?, llegar a que se me explique de una forma más detallada. Digo, porque si yo busco una respuesta como eso, hago una encuesta, recuerden ustedes. Y para eso nosotros estamos desarrollando todo lo contrario, más bien, que es tratar de plantear preguntas. Y plantear preguntas significa cultivar el arte de la conversación con el otro. Pero conversar, ojo, no significa solo hablar, sino que significa saber escuchar las respuestas. Ojo, esto es muy importante cuando hacemos este tipo de trabajo, ¿sí? Entonces, habría varios tipos de entrevista, entre ellos la entrevista estructurada, ¿no es cierto?, que en un primer momento quien investiga, es decir, ustedes llevarán el control de la conversación, ¿no es cierto?, y van a dirigir las secuencias de las respuestas, ¿no? Segundo, el cuestionario se diseña previamente y tiene un orden que puede ser temático, contenido e incluso, incluso varias opciones de respuesta, ¿no? Cuando es una entrevista, digamos, más cerrada o estructurada. Como ustedes van a ver más adelante, hay varios de estos tipos de preguntas también dentro de nuestro cuestionario. Entonces, ¿qué se obtiene? Se va a obtener una descripción fotográfica del contexto en que se ubican los actores sociales. Y eso es lo que queremos acercarnos. Mientras más definición, es decir, mientras menos se nos pixelee la imagen que ustedes construyan, esa entrevista va a tener mucha mayor calidad. Y esa entrevista va a ser un instrumento más adecuado para el investigador que la consulte o para ustedes mismos si al final deciden utilizar las historias de vida, las entrevistas que vamos a realizar en este proceso para desarrollar sus procesos de titulación. Entonces, se indaga en situaciones de la vida del entrevistado sin llegar a un nivel de profundidad y controlando el ritmo de la conversación a través del cuestionario previamente establecido. Recuerden, volvemos a esto. El cuestionario es el instrumento central para la recolección de información en este proceso. Entonces, el tipo de preguntas utilizadas no permite que quien entrevista interprete las respuestas. Su rol es el de un oyente interesado. Recuérdenlo ustedes. Nosotros, cuando hacemos investigación mediante entrevistas, somos oyentes interesados. A nosotros, quien nos está entrevistando, nos está haciendo un favor, porque en este caso, aprobar el proyecto depende de la calidad de la información que nos dé el entrevistado. Cuando estemos en campo, cuando salgamos a trabajar, cuando estemos haciendo una consultoría, ¿no es cierto?, cuando estemos haciendo una investigación, la calidad, ¿no es cierto?, la capacidad que yo tenga de oír va a ser muy importante para establecer mis informes finales. ¿Sí? Entonces, en esta perspectiva, miren ustedes, aquí nos plantea la autora un esquema muy general de lo que sería una entrevista estructurada. Entonces, como ustedes ven, son preguntas que tienen respuestas súper concretas, súper claras, y que digo, no hay mucho que interpretar, sino más bien que mirar, digamos, el número de repetición de las respuestas que nos dan en este tipo de entrevistas, ¿no es cierto? Entonces, también puede ser preguntas de este tipo, ¿no? ¿Cómo considera usted la forma en que actualmente se maneja la información? Entonces, yo puedo decir, yo considero que que hay mucha violación a la privacidad.
Esa ya es una respuesta, ¿no es cierto?, cerrada y que no necesariamente permite, digamos, mayor interpretación. Si yo le quiero dar mayor interpretación a esta respuesta, obviamente tengo que hacer nuevas preguntas y replantearme el tipo de entrevista que estoy haciendo. Entonces, luego vamos con la entrevista no estructurada. Entonces, acá los entrevistados poseen información valiosa para la investigación, pero es difícil obtenerla mediante cuestionamientos directos. Es decir, no se trata de una cuestión de decir sí o no, sino que va más allá de eso porque tiene, digamos, un cúmulo de información que nos interesa. Entonces, acá se diseña una entrevista flexible, ¿no es cierto?, donde la secuencia y el tipo de preguntas es más abierto y libre, lo que permite que el entrevistado sea quien decida parcialmente estos puntos con el fin de crear una atmósfera de tolerancia, aceptación y comprensión. Nos permite explorar el aspecto biográfico y subjetivo de los actores sociales y su determinación en procesos sociales. Entonces, aquí el entrevistado no cumple una función directiva, perdón, el entrevistador no cumple una función directiva, sino que interviene lo esencial para orientar la conversación hacia el tema de interés. Entonces, acá esta entrevista no estructurada puede tener diferentes tipos de entrevistas no estructuradas, como la etnográfica, la profunda o la enfocada, ¿sí? Acá hay una cosa que es muy importante, que es el talento que ustedes desarrollen para repreguntar las cosas, ¿sí? Eso es muy importante, porque va a depender mucho la calidad de la información que recopilemos, y miren que he estado redundando muchísimo en esta idea de cuál es la calidad de la información que recopilamos. Entonces, esa calidad va a depender muchísimo de la habilidad que yo tenga para repreguntar en el caso de entrevistas no estructuradas. Entonces, perdón, se me fue un poquito. Entonces, la entrevista etnográfica explora las experiencias pasadas y las vivencias presentes de personas que se ubican en contextos culturales específicos o similares. Es importante acá tener claras las categorías. ¿Qué son las categorías? Las categorías son las que nos permiten a nosotros clasificar cierto tipo de información. O sea, nosotros en las categorías, por ejemplo, acá tenemos, ¿no es cierto?, la categoría de análisis. Entonces, acá socialización política en el entorno familiar. ¿Cuál es la variable aprendizajes familiares? Entonces, recuerden ustedes, las categorías agrupan variables, nos permiten a nosotros también agrupar un conjunto de preguntas que nos van a permitir dar respuesta o tener un panorama más claro, digámoslo así, de lo que estamos enfrentando. Entonces, es importante tener claras las categorías de análisis y sus perspectivas variables, las cuales orientan la investigación. Con ellos, estas categorías se pueden volver también nuevas preguntas. Es decir, la entrevista etnográfica lo que nos permite es, a través de haber establecido un conjunto de categorías que ordenan mi entrevista, poder también establecer al mismo tiempo nuevas preguntas en función de cómo vaya avanzando mi trabajo en el campo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, comentario, por si acaso? No. En esta modalidad de presentación, por si acaso, no puedo ver si tienen manos alzadas, así que si alguien tiene una pregunta o comentario, habla nomás. Entonces, luego estaría la entrevista profunda, que no tiene un cuestionario establecido, pero sí una serie de temáticas que permiten explorar lo que se pretende analizar. Pero el objetivo de usarla en la historia oral y de vida es recuperar los elementos biográficos que den cuenta del sentido subjetivo de las acciones sociales de los sujetos con los que estamos trabajando. Entonces, la entrevista profunda tiene una lista de áreas temáticas a cubrir según la atmósfera en que se está aplicando la historia oral y de vida. Es como se decide cuándo indagar un área determinada. En algunas ocasiones, la entrevista etnográfica abre la puerta a la exploración de estas áreas temáticas. Yo les puse acá el ejemplo de una entrevista que yo le hago a uno de los actores de mi tesis o sujetos de mi tesis, que es Alejandro Moriano, ¿no es cierto? Y miren, la pregunta es básicamente esto, o mejor dicho, yo ya le categoricé bajo los inicios del intelectual y la radicalización política, es decir, yo ya le había trabajado esto, pero la pregunta es, ¿cómo te acercaste a la política?
Entonces, miren ustedes, él dice, participé en un concurso de ensayo y quien me dio el premio era don Benjamín Carrión a los 10 o 12 años. Resulta que era lojano, medio pariente, entonces me hizo su amigo. Entonces, si cachan ahí, la idea es que la pregunta que yo le hago, ¿no es cierto?, le lleva a él a recopilar o a reconstruir su trayectoria personal. Entonces, aquí una de las cosas que ya habíamos dialogado la charla anterior era esta idea de que cuando hacemos historia de vida apelamos permanentemente a la memoria de los personajes. Entonces, cuando hacemos este tipo de preguntas, de entrevistas profundas, ¿no es cierto?, lo que necesitamos más bien es que a quien entrevistamos, que en este caso es un informante calificado en la medida en que tiene una vasta experiencia o en que es representativo de su campo, ¿no es cierto?, yo le doy la posibilidad de que se explaye con sus respuestas. Porque mientras más hable, mientras más me cuente, va a ser mejor y mayor la calidad de la información que yo tenga. Entonces, ese es un punto importante en este tipo de entrevistas. Entonces, luego estaría lo que serían como las entrevistas, enfocadas o semiestructuradas, ¿no es cierto?, que es cuando los informantes disponen de poco tiempo o están acostumbrados a usarlo eficientemente, como pueden ser militantes, activistas, burócratas o líderes. Porque recuerden ustedes una cosa que es importante también, y es que nosotros trabajamos con el tiempo que el entrevistado nos permite. Yo les decía la charla anterior, mientras más confianza establezcamos con el entrevistado, seguramente va a ser mayor la atención que nos dé, van a ser mayores los espacios que nos abra y también va a ser más importante la información que nos dé. Es decir, si el entrevistado nos invita a su casa, si el entrevistado nos da una hora más de su tiempo o si el entrevistado se embala conversando y va más allá del tiempo que me dijo que me iba a dar, pues todos esos detalles son importantes para tomar en cuenta en este tipo de trabajos, ¿no? Entonces aquí, en esta entrevista semiestructurada o enfocada, el entrevistador mantiene la conversación sobre un tema particular, dejando al informante con libertad de definir el contenido de la misma. Entonces, las entrevistas no estructuradas pueden ser enfocadas o grupales. La historia de vida de rango focalizado privilegiará justamente este tipo de entrevistas, ¿no? El entrevistador, al igual que las entrevistas estructuradas, asume una posición directiva para conducir al informante al área limitada o materia de interés. En este caso, si yo hablo con alguien que ha sido dirigente en el sindicato, por ejemplo, entonces si a mí solo me interesa esa parte, yo voy a preguntar exclusivamente, me voy a enfocar sobre esa parte de la experiencia de vida. Sin embargo, a diferencia de la primera, aquí el entrevistador da libertad para las preguntas, interviniendo solo si el informante se aleja demasiado del tema apuntado, ¿no? Entonces, miren ustedes, aquí la categoría participación política. Variable gestión política de intereses, pregunta sugerida. Formas de organización en torno a intereses comunes. ¿Cómo hace para lograr sus objetivos la organización a la que usted representa? Entonces, miren ustedes, así se así se realiza una entrevista semiestructurada. ¿Preguntas, dudas, por si acaso? Bueno, veo que no hay, así que continúo. Entonces, ¿cuáles van a ser como las etapas de la entrevista? Ojo, esto es muy importante que le pongan atención y que se les queda duda, pregunte, porque justamente es lo que ustedes van a hacer de aquí en adelante, o sea, de lo que partimos, de lo que queda luego de esta charla, ustedes ya pueden empezar a realizar este proceso. Entonces, en la primera etapa es lo que conocemos como el acercamiento. Es decir, dar a conocer propósito de la entrevista, establecer elementos comunes para iniciar una conversación, obtener la información general del entrevistado, asegurar el anonimato en caso de que sea necesario, aunque en el enfoque biográfico es importante ganarse la confianza del entrevistado, o establecer un rate-off o un grado de simpatía entre entrevistador y entrevistado, ¿no? Recuerden que la relación con el entrevistado es muy importante. En este acercamiento, además, es importante que delimitemos, ¿no es cierto?, las personas con las que vamos a trabajar, es decir, esto que ya han venido haciendo ustedes. ¿A quién voy a entrevistar? ¿A quién selecciono de mi entorno cercano? ¿Dónde me consigo el trabajador textil en el caso de la gente de sociología? Es la parte del acercamiento. Luego tenemos el tiempo para la entrevista, entonces, que es básicamente saber del tiempo disponible del entrevistado para realizar la actividad. Y en este caso, saber que ustedes tienen de aquí
hasta febrero, ¿no es cierto?, para realizar la entrevista y transcribir la entrevista, ¿no? Recuerden, eso es muy importante, que también tengamos claro el tiempo de cumplimiento, en este caso, de la tarea en relación a la entrevista. Luego tenemos la integración de los hechos, es decir, ceñirnos al propósito general de la entrevista para identificar la información de interés, alentando a nuestros informantes a conocer explicaciones sobre su comportamiento, creencias, actividades cotidianas, etc. La integración de los hechos en la historia oral y de vida no debe implicar rigidez, pues una buena estrategia para establecer el rate-off puede ser comenzar la entrevista hablando de algún hecho relevante, por ejemplo, una noticia, una película o eventos relacionados con las actividades de las personas entrevistadas. Es decir, yo tengo que establecer aquí un grado de empatía muy importante con el entrevistado y al mismo tiempo tengo que ir determinando en el acercamiento, o sea, ¿qué es lo que le gusta? Entonces, no sé, es hincha del Barcelona, entonces capaz, si hago una broma por ahí porque quedó campeón recientemente, sea un buen inicio para empezar a establecer y sobre todo bajar la tensión, ¿no? Porque recuerden ustedes, cuando enfrentamos una actividad de campo, es posible que siempre estemos enfrentados, ¿no es cierto?, a una relación de tensión con el entrevistado, porque siempre hay una especie de jerarquía entre quien investiga y quién es el sujeto de la investigación. O sea, esa jerarquía es una jerarquía más simbólica que mucha gente, digamos, le gusta sobresaltar esa jerarquía en lo personal y desde el enfoque que nosotros trabajamos, pues esa jerarquía no nos interesa demasiado, sino que más bien la idea es establecer una relación horizontal con el sujeto. Por eso nosotros no hablamos de objeto de la investigación, sino del sujeto de la investigación, porque tiene ese estatus, ¿no es cierto? Entonces es importante ahí, ¿no es cierto?, que establezcamos los elementos comunes con los que yo puedo ir haciendo que la relación con el entrevistado no sea una relación de carácter rígida. Luego la despedida, agradecer por el tiempo y recalcar la importancia de su aporte mediante la entrevista. Puede ser que esta parte de la entrevista no fue tan buena, que no se desplayó, que estaba mal el entrevistado, pero, o sea, que estaba mal anímicamente, ¿no? Pero siempre es importante resaltar el aporte que el entrevistado hace, recuerden ustedes. Luego tienen la transcripción o reporte de la entrevista, que es la desgrabación y la escritura de la entrevista, que recuerden ustedes, ahora hay varias apps que nos ayudan también a desgrabar entrevistas, es decir, para ya no tener que hacer el ejercicio de oír y transcribir, ahora hay este proceso de la app que te permite transcribir directamente. Ahora, lo que tú tienes que hacer es escuchar la entrevista para ver que la desgrabación sea correcta, si yo uso algún tipo de aplicación para desgrabar estas entrevistas, ¿no? Y luego está la etapa que es la de reacercamiento, que es intercalar las preguntas para pedir la solidez del informante y dar pie a futuras sesiones con las preguntas contestadas en las reuniones anteriores. Entonces, puede que yo, cuando estoy transcribiendo, me dé cuenta que me falta un poquito de información sobre su primera experiencia laboral. Entonces, yo aprovecho el reacercamiento o la nueva sesión para darme cuenta, o mejor dicho, perdón, aprovecho la nueva sesión para repreguntar sobre esos detalles que percibo que no han sido abordados de manera suficiente en la primera sesión. Entonces, miren ustedes, estas son las 6 etapas de la entrevista que nosotros y nosotras vamos a trabajar y es un poco lo que vamos a evaluar también en este proceso de desarrollo del trabajo. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, comentario? ¿Algo que no haya quedado claro? Hola, pregunta. Pamela. Sí, una pregunta sobre la transcripción. ¿Esta transcripción tiene que ser literal, así transcrita tal cual o con notación de discurso? O sea, en este caso, para el objetivo que nosotros tenemos, lo mejor es que se transcriba tal cual. Porque recuerdan, es historia de vida, entonces, si capaz fuéramos a publicar la entrevista, ¿no es cierto? Ya necesitaríamos un mayor detalle del trabajo con el lenguaje. ¿No es cierto? Como, no sé, como la que les presentaba yo con el Alejandro, que ya no está ni la pregunta, sino más bien el eje de las respuestas. Entonces, acá lo importante sería que ustedes puedan hacer una transcripción lo más literal posible, porque en esa transcripción literal lo que nosotros podemos, o el investigador, la investigadora puede percibir, son también los detalles de la subjetividad del entrevistado.
¿sí? O sea, utilizar una mala palabra, utilizar cierto tipo de expresión. Esos detallitos que parecerían insignificantes a veces en el uso del lenguaje cotidiano, para nosotros como investigadores e investigadoras es súper importante. Entonces esos detallitos, por eso en un primer momento la transcripción es literal, tal cual, ¿no? Porque eso nos permite un acercamiento al lenguaje, subjetividad, creencias, sistemas de educación del entrevistado. Entonces, esa ha sido una observación. Sí, Diego. Tomás, una cosita respecto de la pregunta de la compañera. Como nosotros estamos investigando el tema subjetividad, en los cuestionarios siempre ustedes se van a encontrar con un conjunto de preguntas que tiene que ver con las emociones. Y dado que ese es el cariz que les damos a las entrevistas, nosotros necesitamos de la transcripción literal, pero además estamos pidiendo en el instructivo de transcripción que se registren gestos emotivos y ciertas cuestiones que suceden en la entrevista que no son habladas, ¿no? O sea, por ejemplo, si una persona, cuando tú le preguntas por qué sientes culpa o qué es lo que le genera culpa, y esa persona se quiebra, se rompe y empieza a sollozar, estamos pidiendo que nos pongan entre paréntesis sollozo o llanto, porque nosotros que vamos a ser quienes codificamos las entrevistas, necesitamos tener esa información de contexto para poder medir cuál es el impacto de la pregunta en el entrevistado y vincular eso con la respuesta verbal que realiza. Entonces, las transcripciones que nosotros les pedimos hacer son transcripciones sumamente detalladas. Todo esto está en el instructivo que hicimos para la transcripción que les pedimos que revisen. Y bueno, y ahora podríamos conversar un poquito más de eso, ¿no? Cuando ya abordemos el tema de la tarea. Sí, gracias, Diego, por la aclaración. Sí, esto es como muy importante. Además, una de las cosas que yo le decía a Diego sobre los cuestionarios es que justamente el diseño del cuestionario, y quienes ya pudieron revisarlo seguramente se dieron cuenta de eso, la etapa de la subjetividad es una cuestión que a mí me dejó muy loco y que yo le decía a Diego, voy a trabajarlo mucho más en teoría sociológica 2 con mis estudiantes de Marx. Yo doy clases en sociología sobre Marx. Y claro, porque el tipo de cuestionario que estamos aplicando nos permite mirar cómo se construye la dimensión material del trabajador, es decir, cómo se construye su relación en la producción de las mercancías y del mundo de las cosas, pero al mismo tiempo cómo se construye su dimensión subjetiva. Y eso es una cuestión muy interesante de los cuestionarios que ustedes van a trabajar con el Diego. Entonces, por eso es la importancia de la literalidad, porque en esos detallitos, como les decía, a veces no, se me olvidó la canción que les iba a citar, pero ahí en esos detalles como muy particulares, en las pequeñas cosas, ¿no es cierto? Se vuelve como muy importante los detalles, los gestos que el entrevistador realiza. A ver, hay un par de preguntas en el chat. Para la transcripción de la entrevista, ¿hay límite de tiempo de preguntas a realizar? No sé si lo mencionó en alguna clase anterior. A ver, ¿hay un cuestionario establecido? Límite de tiempo no hay. Digo, repito lo que les dije la charla anterior. Depende de la relación de confianza que ustedes establezcan con el entrevistado. Ahora, no nos sirve, y vuelvo a esto que les decía, a nosotros no nos sirve una pregunta de yo me siento bien en el trabajo. O sea, no me interesa eso, porque como les decía, para eso haría una entrevista, una encuesta, ¿no? Lo que me interesa a mí es saber qué le hace sentir bien en el trabajo. Entonces, cuando yo digo, ¿qué me hace sentir? Entonces, seguramente yo voy a una universidad. Es que a mí me encantaba compartir con mis estudiantes en el aula, porque me encantaba hacer chistes, y porque, no sé, porque siempre soñé ser profesor. Y claro, yo a veces me preguntas, ¿y desde cuándo soñaste ser como profesor? ¿No es cierto? Entonces, ¿cachas? Entonces vas sacando más información. Mientras más información tengas, es mejor. Entonces, digo, no empiecen una entrevista preguntándose que tienen, limitándose el tiempo, porque, o sea, tienen que tomar en cuenta el tiempo del entrevistado, no el suyo. Esa es una cuestión importantísima. O sea, si el entrevistado les dice, yo tengo una hora, bacán. Él tiene una hora. Tú te necesitas que ese entrevistado te dé una nueva sesión para poder seguir completando. Entonces, no hay un tiempo límite. Mientras más información tengamos, obviamente con una información detallada y de calidad, que eso ya es
Ojo, con la entrevista ustedes desarrollan el criterio de poder entender la calidad de la información y al mismo tiempo la capacidad de ir discerniendo qué información es más, o sea, tiene más interés para nosotros y cuál no. Entonces, ustedes conforme vayan haciendo las entrevistas, se van a ir dando cuenta del desarrollo de estas habilidades y de estas capacidades. Entonces, Jean-Pierre, no hay límite de tiempo. Naomi hace otra pregunta. ¿La guía de las entrevistas son los cuestionarios que acaban de publicar? Sí, esas son las guías de las entrevistas. Estas las vamos a trabajar la segunda parte, ojo. Diego nos va a dar una explicación detallada sobre los cuestionarios, así que cualquier pregunta sobre los cuestionarios, tranquilos, Diego las va a responder toditas. Naomi dice, ¿hay algunas características aparte de tener experiencia en el campo de trabajo que deba cumplir el trabajador al que vamos a entrevistar? No, o sea, no necesariamente, o sea, como les decíamos, un poco para ir ensayando, porque recuerden que quienes continúen en este programa van a desarrollar no solo esto, sino un conjunto de habilidades extras. Entonces, la idea es que estamos iniciando un proceso de aprendizaje para el cual vamos a partir de una experiencia muy concreta y común que tenemos al lado de nosotros, nuestros papás, nuestros hermanos, nuestros tíos. ¿Sí? Es decir, por eso les decía, no nos interesa aquí que sean líderes sociales, dirigentes feministas, dirigentes campesinos, para nada. Nos interesa que sean trabajadores. Punto. Si tienen la experiencia con el trabajo, cumplen con el requisito. Ahora, puede que haya una persona que, no sé, un señor que haya trabajado 30 años en una fábrica. Entonces, ¿cachas qué valioso ese testimonio? Porque tiene 30 años de experiencia de construcción de algo que se está perdiendo ahora, que es la posibilidad de tener una carrera dentro del trabajo. Porque ya el mundo del trabajo está tan flexibilizado que pensarte en un futuro de 30 años en un mismo lugar es imposible, por la dinámica del mercado de trabajo. Entonces, ahí hay una experiencia interesante. Te encuentras con alguien que siempre ha trabajado en el entorno informal, por ejemplo. Entonces, puedes cachar, yo les decía, en mi materia de Sociología del Trabajo, el semestre anterior, un estudiante que hacía investigación de trabajo informal se dio cuenta de que había generaciones de gente de San Roque que estaba trabajando en el trabajo informal. Es decir, que el trabajo informal es una cuestión que se hereda. Una cuestión así como muy, muy particular. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que esas cosas que parecerían insignificantes, que parecería que las personas, que mi papá no tiene nada que decirme, de repente vos te vas a dar cuenta que tu papá tiene muchísimo que decirte sobre cómo ha sido su experiencia con el trabajo. Y puede ser que quien se quiebre no sea él, sino vos, al escuchar su experiencia de trabajo. O sea, eso es una cuestión muy, muy interesante. O sea, y recuerden, o sea, y por eso es lindo trabajar con este tipo de metodologías, porque la gente te interpela. Y digo, por eso decimos el entorno cercano como para ensayar, porque después cuando ustedes ya sean súper investigadores, investigadoras, que es lo que queremos, o sea, ustedes ya, digo, van a tener un mundo de trabajo por fuera de su familia, que es al que nosotros queremos que ustedes puedan acercarse de mejor manera. Es decir, que tengan las habilidades y herramientas necesarias para hacer entrevistas fuera de estos espacios. ¿Sí? Eso te diría, Naomi, sobre esa pregunta. Entonces, no necesitamos campo específico. Ojo, solo el campo específico solo es un trabajador textil. Para los sociólogos, los economistas van a trabajar con otro registro. Pero para los estudiantes de sociología de este proyecto, lo único que es obligatorio es un trabajador textil. ¿Sí? Un trabajador textil y 2 trabajadores de otras áreas, no importa. Lo que sí es obligatorio es un trabajador textil. ¿Sí? Ya. Bueno, tomo 10 minutos más para terminar con el gran maestro de la historia oral y de ahí le doy la palabra a Diego para que un poco trabaje en la segunda parte. Entonces, acá seleccionamos un texto que es de un maestro de maestros de la historia oral, que es Alessandro Portelli, que es, digo, quien más ha trabajado quizá en el mundo la idea de la historia oral a través de las entrevistas, ¿no? Ha trabajado memoria de la Segunda Guerra Mundial, o sea, ha trabajado guerra civil en Italia, ha trabajado cuestiones de racismo en Estados Unidos, ha trabajado también algunas cuestiones en América Latina. Es decir, Alessandro Portelli, a quien le vaya gustando esto, ojo, porque también una cosa que queremos nosotros es que conforme vamos desarrollando estos talleres, ustedes puedan también desarrollar cierto nivel de simpatía, cierta subjetividad hacia este tipo de metodologías. Y que digo, a partir de este interés también ustedes vayan autoformándose
y ampliando sus lecturas sobre este tipo de elementos, ¿no? Entonces, Alessandro Portelli, elegimos un texto chiquito que se llama La entrevista en la historia oral, donde él nos dice lo siguiente, ¿no? Voy a plantear esto como súper rápido porque son como elementos como más de forma, digámoslo así. Las narraciones son la fuente principal de acceso al conocimiento, sean escritas u orales. Miren ustedes, en el caso de las segundas podemos conocer las fuentes, ¿no es cierto? Porque entrevistamos de manera directa. En cambio, en las fuentes escritas, que son con las que la mayor parte del tiempo trabajamos, son con gente muerta, ¿no? Es decir, cuando leemos a Marx, cuando leemos a Adam Smith, cuando leemos a Ricardo, o sea, es como esa película de inteligencia artificial, ¿no? Veo gente muerta. Entonces, nosotros leemos permanentemente a gente muerta cuando hacemos o leemos fuentes escritas. Acá, en cambio, trabajamos mucho con las fuentes orales. Entonces, ¿cuál es la ventaja de esto? Que tú trabajas directamente con la fuente. Y eso es lo enriquecedor de este tipo de metodologías, ¿no? Entonces, hay que depurar las fuentes de la narrativa o utilizarla como última fuente de interpretación y conocimiento del cual sacar ventaja. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si yo tengo que investigar un tema sobre el movimiento obrero, no solo entrevisto trabajadores, sino que también voy a informarme todo lo que pueda, voy a documentarme. Voy a buscar los textos que están escritos sobre el movimiento obrero, voy a buscar en las fuentes hemerográficas cómo se ha representado al movimiento obrero. Es decir, yo tengo que integrar las narrativas, ¿no es cierto? Y tengo que ir integrando la posibilidad, ¿no es cierto?, de que todo lo que yo recoja de la fuente oral pueda también ser trabajado en relación a lo que me están diciendo. Con esta idea de poder sacar ventaja de la información que tengan, ¿no es cierto? Entonces, recuerden que cuando trabajamos sobre esto, trabajamos sobre la memoria. Y la memoria trabaja también sobre el olvido y la selección. ¿Qué es importante recordar? Es la pregunta que nos hace aquí Alessandro Portelli. ¿Por qué digo que es importante recordar? Porque quizá ustedes con las personas que van a dialogar, que no son así como los grandes protagonistas de la historia, aunque hacen historia, ¿no es cierto? Imagínense que ustedes van a indagar en sus recuerdos. Y una parte de esos recuerdos va a ser un conjunto de recuerdos que para ellos son importantísimos y que están como en la superficie de la memoria. Y otros que son capaz un poco más dolorosos, como preguntaba el Diego, ¿no? Entonces, ¿qué te hace sentir culpa? Capaz lo que te hace sentir culpa, ¿no es cierto?, es no haberte nunca parado dura frente a tu patrón. Pero claro, como capaz como que te da vergüenza y es como que tienes que establecer una relación de mucha confianza porque capaz eso está oculto, ¿no es cierto? O capaz te da vergüenza haber sido dirigente sindical porque la izquierda está desgastada. O haber participado en una organización militante en los 70. Entonces, todas estas cosas que capaz se olvidan. Entonces, recuerden ustedes, en la historia oral trabajamos sobre la memoria y trabajamos sobre recuerdos. Y estos recuerdos muchas veces son emocionales. Por eso lo importante que decía Diego de mirar los gestos en el recuerdo. Si lloro, si me río, ¿no es cierto? ¿Cómo rememoro? Sería un poco ahí la idea, que es una pregunta más para el investigador, ¿no es cierto? De la atención a los gestos, al lenguaje no verbal que está expresado, digamos, en la persona que estamos entrevistando, ¿no? Entonces, la historia oral nos sirve para entender el relato imaginario, también debemos entender qué ha ocurrido. Esto nos permite no caer en errores ingenuos o el error positivista del relato como representación de la realidad, ¿no? Yo les decía, creo que la charla anterior, ¿no? O sea, nosotros no creemos que el relato es la representación de la realidad, sino que la realidad concreta, material, es la que ha dado forma y construido el relato. Entonces, allí marcamos una diferencia muy fuerte con el positivismo. Y no se preocupen que Diego nos va a dar un taller muy, muy interesante, importante en el mes de febrero sobre epistemología y la crítica al positivismo, ¿no? Entonces, es muy importante que estemos atentos a eso porque justamente el segundo taller va a ser de epistemología y ahí vamos a abordar de manera detallada, ¿no es cierto?, esta crítica a estas nociones medio hegemónicas de las escuelas postestructuralistas, ¿no es cierto?, de que el lenguaje ya por sí mismo representa la realidad. Portelli dice, no, bájense de ese mito, eso no, es una forma en que el sujeto representa su propia experiencia, si lo quieren, pero su experiencia material y concreta. Ojo.
Eso es importante entenderlo ahí. Entonces, además de eso, Portelli nos permite indagar en esta dimensión de la subjetividad, es decir, tiene mayor presencia, la subjetividad es más notoria y autorizada en el discurso oral, que tiene este carácter expresivo, porque es muy difícil, por ejemplo, que si yo estoy leyendo, no sé, teoría sociológica o teoría económica clásica, yo note la subjetividad del autor, ¿no? O sea, en esta perspectiva, digo, para quienes en algún momento hacemos sociología de la literatura, por ejemplo, la obra literaria sí me permite captar la subjetividad de un momento histórico. Si yo leo crónicas, ¿no es cierto?, del siglo XVI, yo sé que ahí hay una subjetividad religiosa que está representando y clasificando el mundo. Si yo leo narrativa del siglo XX, de los años 60, yo sé que hay una subjetividad revolucionaria que está muy presente en la narrativa de Cortázar, García Márquez, incluso de Vargas Llosa, ¿no es cierto? Pero claro, eso yo me permito en ciertos espacios. Y aquí la historia oral o el discurso oral es justamente el espacio de la subjetividad por excelencia, ¿no? Y cuando ustedes se preguntan, pero ¿cómo entendemos la subjetividad? Y por eso les decía, los cuestionarios que armó el Diego a mí me parecen impresionantes justamente por eso, porque nos permiten captar la subjetividad y analizar la construcción de la subjetividad de nuestros entrevistados. Por eso digo, lo digo para mis estudiantes de sociología, que estudian conmigo sociología del trabajo, me parece que este va a ser un ejercicio interesantísimo para entender cómo la dimensión material, es decir, la dimensión de producir el mundo material que tienen los trabajadores, al mismo tiempo les produce una determinada forma de pensar y significar su realidad. O sea, porque muchas veces en el plano, digamos, ya de la dimensión práctica, de cómo entender esa dimensión, nos cuesta muchísimo. Pero creo que estos instrumentos son justamente los que necesitamos para poder entender esas dimensiones, ¿no? Entonces, muy importante esta dimensión de la subjetividad. Y luego está la narración, ¿no? Entonces, no es una mera representación de hechos, es algo que las personas hacen en el transcurso del tiempo y tiene efectos sobre los comportamientos colectivos e individuales. Es decir, la historia oral nos plantea una narración significativa para las personas que estamos entrevistando, para las personas con las que estamos trabajando. Y claro, yo les decía, no son los grandes protagonistas de la historia, pero también hacen historia. O sea, nuestros abuelos, nuestros papás son parte de nuestras historias personales. Y nuestras historias personales también son valiosas. O sea, que nuestro papá haya trabajado 30, 20 años, también es como una cuestión interesante empezar a indagar ahí, ¿no? Yo siempre tengo pendiente tratar de trabajar una historia de vida de mi papá, pero siempre las premuras del tiempo no me lo han permitido, pero me gustaría muchísimo porque él trabajó 30 años recorriendo el Ecuador. Entonces, digo, creo que tiene muchísimo que contar y anécdotas muy divertidas, pero digo, mi objeto de investigación a ratos se divorcia tanto de la realidad cotidiana en la que vivo, que me lleva a ignorar ese espacio que yo sé que es valioso. O es, por ejemplo, como empezar a recopilar un recetario de tu mamá, de tu abuela, si me cachan, es como que pareciera que no fuera valioso. O sea, pero la realidad es que no vemos el valor que tienen esos conocimientos que están ahí presentes, la dimensión de lo más cotidiano. Y desde lo cual podemos construir sociología, podemos construir una visión diferente de la economía también. Ojo, porque porque en la familia siempre hay otros valores que están jugando y que no es el valor de cambio de por sí, ¿no? Sino que están también otras perspectivas. Entonces es importante que tomemos en cuenta esto, ¿no? Y un poco para cerrar, ¿no es cierto? Entonces la entrevista implica primero un reconocerse, porque uno también puede verse representado en la narración que el sujeto hace de su trayectoria, ¿no? Es decir, esto es muy importante, ¿no? O sea, si yo estoy hablando con alguien que es profesor o que ha vivido en Carapungo, ¿no es cierto? Seguramente yo voy a reconocerme con él porque voy a tener cierto nivel de empatía, porque son personas que de cierta manera tienen un mismo registro de significación de la realidad que lo tengo yo. Entonces, hay elementos o memorias comunes que son compartidas. Y que esto es muy importante, digamos, porque son memorias, no sé, si le decimos al Diego, ¿te acuerdas, Diego, cuando éramos estudiantes y nos bronqueábamos en la ratonera ahí en el puente peatonal de la Central? Entonces, claro, si investigamos sobre el movimiento estudiantil en los 90, inicios de los 2000, vamos a tener un montón de elementos comunes compartidos. Si yo le hago una entrevista al Diego sobre eso, por ejemplo. Porque compartimos esas visiones. Es como decirles a ustedes,
a ver, ¿cuál es su experiencia, su visión sobre el correísmo? Porque ustedes han sido una generación que se crió literalmente y se desarrolló durante ese periodo político. Y capaz fue una experiencia política que marcó muchísimo su forma de ver el mundo. Entonces puede ser una experiencia común, una experiencia compartida, o incluso una experiencia compartida con sus padres. Cuando hablamos de elementos comunes en la entrevista y la posibilidad de reconocerse dentro de la entrevista, hablamos también de una cosa que es muy importante romper, creo que en la sociología y en la economía, que el investigador no está escindido de la realidad, que el investigador no mira por una endija lo que pasa afuera, criticando a Durkheim que los hechos sociales no son externos al individuo. O sea, hay una dimensión de externalidad al individuo, pero no es que yo estoy por fuera de ese hecho social, sino que también estoy dentro de ese hecho social. Recuerden que la objetividad parte de una cosa esencial. La metodología que yo utilizo, ahí miro la objetividad con la que yo voy a trabajar. Porque la metodología no es ni de derecha ni de izquierda. Bueno, algunas sí. pero la metodología es la metodología. ¿Sí me cachan? Entonces, yo decido cómo interpreto después los datos, yo decido qué sentido les doy a los datos. Y ahí está un poco el compromiso, si quiere, o sea, si alguien tiene una militancia política, si tiene una simpatía con algo. Si yo soy feminista, ¿no es cierto? La metodología a mí me ayuda a tener una representación clara de la realidad sobre la violencia de género. Pero después yo interpreto y ahí voy construyendo mi discurso, ¿no es cierto? Aunque optar por la metodología y por el tipo de metodología que hacemos y cómo la hacemos, también es una elección política, ¿no? Recuerden que eso también es importante. Entonces, querer hablar, o sea, tenemos que hacer que la persona con la que estamos dialogando quiera hablar, ¿no es cierto? Para tener presencia en la historia. Porque como les decía, vamos a hacer un archivo de memoria de trabajadores. Entonces, cachen qué bonito que después, ¿no es cierto? Sus hijos, sus nietos o sus primos encuentran que ustedes hicieron una historia de vida y que está en un archivo por ahí por la web. O sea, sería bonito, además que encuentren el testimonio de su tatarabuelo, de su tío, o sea, porque además, Alessandro Portelli parte de una premisa que a mí me parece interesantísima. Todos quieren hablar, pero el problema es que no hay la persona que se les acerque a preguntarles y a querer escuchar. Por eso vuelvo a lo que les decía al inicio de esto, es importante que aprendamos a escuchar, aprendamos a oír, ¿no es cierto? Y para eso sí tenemos que desprendernos de esa relación de superioridad que nos da el conocimiento. Eso es muy, muy importante, sobre todo cuando trabajamos en espacios concretos con trabajadores, ¿no es cierto? Donde esa jerarquía puede hacerse más presente, donde más presente puede hacerse esa jerarquía, es más necesaria nuestra intervención para intentar que esa jerarquía no se note, o digamos, o tratar de que no incida, de que yo no esté corrigiendo al entrevistado, de que yo no le esté diciendo que él esté equivocado. Eso es un error gravísimo que yo puedo hacer. O sea, yo le escucho, nada más, no juzgo, no valoro al entrevistado. Si después yo entablo una relación de confianza, de amistad con el entrevistado, yo puedo llevar hacia otro nivel. Pero mientras sea mi informante, mientras sea mi sujeto de investigación, mientras yo esté trabajando con él, yo no realizo ninguna acción, ningún comentario que pueda hacerlo sentir mal, que pueda hacerlo sentir menos, que le haga sentir que su información no es valiosa para mí. Recuérdenlo ustedes, porque trabajamos en entornos sensibles. Esto es muy importante. Por ejemplo, si alguien va a trabajar después, hacer sociología de la salud, o va a investigar, ¿no es cierto?, cómo se maneja, digamos, la dinámica de los hospitales o de enfermedades catastróficas. Es decir, puedes entrar a un escenario donde ese manejo de la sensibilidad es mucho más fuerte. Entonces tú tienes que estar preparado para que esas jerarquías, para que la información que te da el entrevistado, luego tú la procesas, la interpretas y ahí la valoras. Pero mientras estás trabajando con el entrevistado, hay que tener muchísimo respeto hacia lo que nos quiere contar. Entonces, luego la entrevista siempre es un evento, porque lo creamos nosotros como una posibilidad de narrar y representarse. Sujetos que por su condición de clase o edad no han podido representarse. Entonces, la historia oral, y por eso me gusta a mí mucho Alessandro Portelli, seguramente también al Diego, porque nos permite dialogar con la gente que justamente cree que no hace historia.
con la gente que está excluida, con la gente, o sea, y esos testimonios, dejar un testimonio escrito, narrado sobre esas personas, ya es hacer algo en términos de introducirlos, ¿no es cierto? O de que su testimonio y su experiencia de vida tenga cierto nivel de visibilidad, ¿no? Y eso es muy importante. Y la centralidad del punto de vista, ¿no? ¿Por qué? Porque se cuenta desde adentro, desde la memoria, desde los sentimientos, se cuenta justamente desde lo que decidimos recordar y también muchas veces desde lo que decidimos olvidar, pero en el momento de las preguntas sale a flote, ¿sí? Entonces recuerden, eso es como muy, muy importante. Y bueno, no voy a hablar tanto de la triangulación ahorita, me quedo con esta parte de acá, que es, la idea es que uno no puede hacer un trabajo serio de entrevistas si no está motivado por un deseo de conocimiento. Y no puede haber deseo de conocimiento partiendo de la idea que se sabe todo de antemano. Como diría Pierre Bourdieu en su texto, en sus cursos sobre teoría sociológica, el primer elemento del investigador es que parte de la ignorancia, de su propia ignorancia. Mire, y que eso lo diga Bourdieu, ¿no? Que Bourdieu diga que parte de la ignorancia cuando hace investigación es una cosa brutal. Entonces, lo que sí, y digo, no sé, por eso un poco como que con el Diego nos decidimos embarcarnos en esta aventura, porque nosotros nos gusta mucho hacer la investigación, nos gusta mucho investigar, leer, trabajar, escribir, y sobre la base de eso, nosotros lo que intentamos hacer aquí, más allá de cumplir el proyecto de vinculación, es motivarles a ustedes para que tengan la posibilidad de entrar a este mundo de la investigación que es tan lindo, que es tan bonito, que sin embargo, por las propias limitaciones en la universidad pública, muchas veces no podemos tener, digamos, ese empuje necesario para profundizar, para analizar y para tener las herramientas adecuadas para trabajar en el campo. Recuerden, nosotros partimos desde nuestra propia experiencia. Nosotros aprendimos a investigar muchas veces por fuera de la experiencia concreta del aula, ¿no? Y de cierta manera intentamos o queremos que esto sea una especie de empujón. No creo que sea el gran acontecimiento, pero una especie de empujón para que ustedes vayan viendo que la investigación también es una opción de vida y es una opción profesional. Porque es una cosa muy, muy, muy bonita, pero que, como dice el señor del meme, ¿no es cierto? Si no la haces con pasión, si no te apasiona construir conocimiento, si tú crees que ya lo sabes todo de antemano, pues creo que la investigación no es para ustedes, porque si no tenemos preguntas que responder en este camino, no tenemos conocimiento que generar, y pues ahí no tendría mucho sentido hacer investigación porque ya todo está dicho. ¿Sí? Con eso yo cierro y les ofrezco, voy a grabar un pequeño video que va a quedar como disponible más bien en términos asincrónicos del último texto, que es como un poco más centrado en detalles generales sobre la entrevista y sobre ciertas recomendaciones, que se los grabo hasta el día viernes y se los subo para que ustedes puedan consultarlo y verlo, ¿sí? Eso, chiques, de mi lado, si tienen preguntas, dudas, comentarios, este es el momento. Sobre lo que acabamos de ver, ¿no? No, bueno, entonces le doy la palabra al Diego para que, ojo, háganle todas las preguntas necesarias sobre los cuestionarios, ¿no? Chévere, gracias, Tomás, súper interesante la charla. Verán, yo voy a procurar centrarme ahora en la explicación de la tarea que tenemos que hacer este semestre. Quiero dar un poquito de contexto respecto del trabajo que vamos a hacer. Luego voy a especificar cuáles son las herramientas que se han diseñado para hacer este trabajo. Y después espero todas las preguntas que ustedes quieran hacer para poder aclarar lo que vamos a evaluar al finalizar el semestre. A ver, lo primero que yo quisiera plantear es que este programa, que es el programa Yuyay, tiene como objetivo conformar equipos de investigación, que, como decía el Tommy, den como un primer empujón a estudiantes interesados en la experiencia de hacer investigación. O sea, más allá de lo que un profesor puede pararse en el aula a decir sobre cómo hacer objetivos, hipótesis, hacer la experiencia, o sea, vivir un proceso de investigación en marcha, en curso. Esa es la idea del programa Yuyay.
Pero este programa, al ser un programa, está constituido por un conjunto de proyectos de investigación. Entonces está el proyecto de investigación de Tomás que mira más desde una perspectiva teórica cómo se ha construido el pensamiento que da cuenta del movimiento obrero y del trabajo en el Ecuador. Es decir, ese es el carácter particular de su proyecto. Está mi proyecto de investigación que trata de mirar las condiciones laborales de los trabajadores en el Ecuador hoy y su subjetividad. Voy a ahondar un poquito en esto. Tenemos el proyecto del archivo de memoria obrera, ¿no? Que es un proyecto de largo plazo que estamos trabajando dentro de la universidad para constituir el primer archivo de memoria oral en el Ecuador. Y tenemos también otro proyecto de investigación que es el Observatorio Laboral, ¿no? Que tiene como objetivo convertirse en un espacio de difusión de noticias, de producción estadística, de investigaciones sobre el mundo del trabajo. Es decir que un objetivo es de carácter formativo, que es en donde ustedes están participando, y el otro objetivo es de carácter académico. Lo que nos interesa a nosotros es animar en el tiempo el desarrollo de la economía del trabajo y de la sociología laboral como subdisciplinas de carácter interdisciplinario que están muy poco trabajadas en el Ecuador. Entonces, todo este esfuerzo tiene también ese objetivo. Ya sobre los proyectos sobre los cuales vamos a trabajar con ustedes son específicamente el de subjetividad y trabajo y el archivo de memoria obrera. Esos son los dos proyectos sobre los que ustedes van a estar aportando con su trabajo. ¿Qué es lo que buscamos en la investigación sobre subjetividad y trabajo? Fue algo muy concreto, incluso anecdótico, si se quiere, lo que animó este proyecto de investigación. En el Ecuador tenemos una estadística del trabajo muy buena, o sea, muy profunda, que tiene muchísima información recogida de manera trimestral, es decir, una encuesta muy, muy completa, pero que casi nadie la utiliza, ¿no? Apenas el INEC hace algún procesamiento para mirar el mercado de trabajo, pero casi nadie utiliza esa encuesta. Entonces, mirando la encuesta, haciendo un procesamiento más profundo de las 40 y pico de preguntas que tiene, nos damos cuenta de una cosa. Cuando uno mira indicadores sobre condición laboral, podemos encontrar que alrededor del 70% de la población económicamente activa en el Ecuador se encuentra en condiciones de informalidad, ¿no? Es decir, no se cumplen sus derechos laborales, un gran porcentaje ni siquiera tiene un vínculo real con el capital y trabaja en condiciones sumamente precarias. Esto no te lo muestra el INEC, ¿no? O sea, hemos tenido que construir nuestras propias sintaxis de procesamiento. Hay precariedad del trabajo. Casi el 70% está precarizado. Pero en la ENEMDUR hay también, que es la encuesta de empleo, subempleo y desempleo, la ENEMDUR, hay una pregunta que habla sobre la subjetividad y pregunta a los trabajadores, ¿está usted satisfecho con su trabajo? Y más del 70%, mucho más del 70%, responde que está satisfecho en su trabajo, ¿no? Entonces, hay una contradicción, ¿no?, entre la realidad objetiva y material de los trabajadores y la condición subjetiva de cómo ellos leen sus condiciones de trabajo, las condiciones del mercado laboral. Entonces, es esto lo que anima la investigación, ¿no? Por un lado, nosotros queremos profundizar en un sentido cualitativo cuáles son las condiciones laborales de los trabajadores en distintas ramas de la producción. Y por otro lado, queremos indagar cómo estos trabajadores se representan su situación, ¿no? En el nivel cuantitativo, en el nivel objetivo, si ustedes quieren, nosotros podemos medir de manera numérica la existencia de la explotación del trabajo. O sea, hay datos que nos entrega la Superintendencia de Compañías donde se establece, digamos, digamos, donde nos exponen con claridad los balances contables de las empresas más grandes del país.
Y haciendo unos sencillos procedimientos matemáticos, uno puede calcular la explotación laboral por empresa y por rama de actividad. Sin embargo, parecería que este fenómeno objetivo real no es percibido por los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, la pregunta que anima todo el trabajo sobre subjetividad es cómo trabajadores y trabajadoras viven y se representan la relación de distribución económica de lo que se produce en el proceso productivo. Es decir, cómo viven la explotación laboral. Y si, como muestra la encuesta del INEC, tal explotación laboral no es representada de manera directa por el trabajador a partir de su experiencia, ¿cuáles son los factores subjetivos, los factores prácticos, los factores sensibles, los factores racionales que impactan en el consentimiento del trabajador hacia la explotación laboral? Esas son, digamos, las preguntas que animan el proyecto de investigación y que subyacen en todos los cuestionarios que se han elaborado para recoger información. Este proyecto es un proyecto que está en marcha, ¿no? Si nos resultó posible hacer el cuestionario, es porque ya tenemos un trabajo de campo de más de 2 años. O sea, donde se han hecho historias de vida, donde se ha hecho, o sea, empezamos haciendo historias de vida prácticamente sin guión, ¿no? O sea, sin ningún tipo de pregunta preestablecida, apenas la conducción hacia el proceso de distribución, hacia el proceso de trabajo, hacia el proceso económico. Y ha sido estos 2 años de trabajo lo que nos ha permitido poder filtrar y establecer con especificidad las preguntas que deberían hacerse en un cuestionario a los trabajadores y trabajadoras a los que nos vamos a acercar ahora, ¿no? Es decir, es importante que ustedes conozcan que hay todo un trabajo previo detrás de la propuesta de trabajo que les estamos haciendo a ustedes. Entonces, nosotros empezamos a hacer esta investigación en el sector textil. En el sector textil por algunas razones, pero las más importantes son que más del 75% de los trabajadores del sector textil son mujeres. O sea, nos interesaba hacer una investigación que dé cuenta también del tema de género. Otra razón es que el sector textil representa alrededor del 12% de la población económicamente activa empleada en industria en el país, ¿no? Es decir, es uno de los sectores industriales importantes. Tercero, es un sector que tiene una tradición histórica muy importante en el Ecuador, o sea, que se remite a la colonia, que se remite al obraje, ¿no? Por lo tanto, hay una historia riquísima detrás de ese sector y de las empresas que lo conforman. Pero dentro del proyecto de archivo de memoria oral, o sea, de archivo de memoria obrera, nosotros queremos ampliar esta investigación hacia otras ramas de la producción, hacia todos los otros sectores productivos, ¿no? Además, el proyecto de subjetividad y trabajo digamos, tiene como núcleo el sector textil, está focalizado en Quito, ¿no? Y nuestro interés es poder ampliar el archivo de memoria oral hacia otros lugares del país también. Entonces, uno podría entender que el proyecto de subjetividad y trabajo que está focalizado en el sector textil es el primer paso para la constitución de un archivo de memoria oral que trabaja temáticamente lo mismo que el primer proyecto, pero que lo extiende hacia otras ramas productivas y hacia otros sectores del país. Esa es un poco la lógica con la que estamos trabajando. Y es por eso que los insumos de trabajo y la tarea que nosotros les planteamos está pensada y proyectada en ese sentido. O sea, tener por un lado más entrevistas del sector textil, que es el proyecto que ahorita está en marcha, y luego empezar ya a ampliar la muestra hacia otros sectores económicos y hacia otros lugares del país. Entonces, la tarea consiste en entrevistas semiestructuradas, que es lo que van a hacer solo entrevistas semiestructuradas la gente de economía, y entrevistas semiestructuradas e historias de vida para los estudiantes de sociología. Las dos herramientas, la semiestructurada y la historia de vida,
van a ser hechas de manera virtual, ¿no? Esa es una cosa también que es súper importante por el contexto en el que estamos viviendo. Chuta, Gaby. Hola, hola, ¿sí estoy conectado? Sí, pero Disculpe, pensé que me había ido, perdón. Entonces se va a hacer de manera virtual, ¿no? Y esto realmente va a presentar retos muy grandes para la labor que ustedes van a realizar, porque la presencialidad en estas técnicas suele ser súper importante en la medida que nos permiten mirar no solo el lenguaje oral, sino también todos los paralenguajes que utilizamos en el momento que hablamos. Y las reuniones virtuales no nos permiten lograr captar ese registro de sentido que es lo no verbal, o nos lo permiten de manera muy restringida. Entonces, ese va a ser el reto que ustedes van a tener que afrontar. Pero, digamos, es parte de lo que implica siempre el trabajo de campo y ampliándolo un poco más allá, todo trabajo. O sea, antes de empezar a mirar los instrumentos, yo quisiera decir lo siguiente. En todo proceso de trabajo hay un conjunto de instrucciones, ¿no? Que vienen dadas por el jefe, por el gerente, por el administrador, por el jefe de planta. Un conjunto de instrucciones que para realizar su labor, el trabajador siempre tiene que cambiar, modificar e incluso a veces ignorar, ¿sí? O sea, no hay forma de que lo planificado en un inicio lleve a buen puerto a la concreción de los objetivos del trabajo práctico. No hay manera. Siempre el trabajador, la trabajadora, tiene que hacer un proceso de transformación, de elaboración de esas normas y pautas para poder conseguir su objetivo, ¿no? Y eso es lo que va a pasar también en esta tarea. Nosotros hemos planteado un conjunto de instructivos y de herramientas sumamente detalladas sobre el trabajo que ustedes deben hacer, pero sin embargo, el uso de esas herramientas va a implicar que ustedes los elaboren, que ustedes los transformen, que ustedes les pongan parte de su energía creativa para poder llevar a buen puerto la labor que les estamos pidiendo. A ver, entonces, en ese sentido, ¿cuáles son los cuestionarios, los documentos que ustedes van a tener a disposición? En primer lugar, la orientación general de la tarea, ¿no? Que es un documento que habla sobre los plazos, ¿no? Se ha establecido como plazo de entrega del trabajo el 9 de abril, ¿no? Esa es la fecha límite. Ese documento habla sobre las generalidades, digamos, de cómo abordar una entrevista, de cómo desarrollarla, ¿no? Algunas instrucciones, habla también sobre las características de los instrumentos, de los cuestionarios, es decir, detalla de manera mucho más concreta lo que vamos a decir acá. Luego tenemos un conjunto de cuestionarios clasificados. Por un lado tenemos los cuestionarios que van orientados al sector textil, clasificados por tipos de trabajadores textiles. Esta tipología se ha construido ya a partir de la investigación que venimos haciendo. Y tenemos 4 tipos de trabajadores. Por un lado, los obreros industriales, luego, o sea, quienes trabajan en plantas industriales grandes, ¿no? Con contratos de trabajo de estilo fordista, con relativa estabilidad laboral. Luego vienen los talleristas, que son obreros, obreras principalmente, que trabajan en talleres de confección de ropa medianos y grandes. Medianos y grandes. Hay también talleres pequeños, pero la mayoría son medianos y grandes, que tienen las características de un trabajador industrial, pero que normalmente no tienen las condiciones laborales de las que dispone un trabajador que tiene contrato fijo y se le cumple sus derechos. Los talleristas tienen como característica su trabajo precario, no tener un contrato laboral, no tener vacaciones, a veces ni siquiera reconocimiento de horas extras, etc. Luego tenemos las maquiladoras, que son usualmente trabajadoras individuales de confección de ropa, calzado, alfombras, distintos productos textiles,
que tienen su propio taller, ¿no? Es decir, un conjunto de máquinas compradas a través de su propio capital y que son contratadas por otras personas para confeccionar los productos que realizan. Les dan la materia prima, incluso les dan cortado, les dan los diseños que ellas van a confeccionar. Eso es una maquiladora. Y finalmente tenemos vendedores, vendedoras de productos textiles. Puede ir desde aquellas personas que venden insumos textiles, hilo, tela, quienes venden ropa, ¿no? Y distintos productos relacionados al ramo. Calzado también es una rama textil, ¿sí? Cuero, producción de cuero, también es una rama textil. Entonces, el primer tipo de entrevistas son textiles. La gente de economía va a hacer 3 entrevistas semiestructuradas a trabajadores textiles, ¿sí? La gente de sociología va a hacer una entrevista a un trabajador del sector textil, entrevista semiestructurada, y 2 historias de vida a cualquier persona de otra rama de la producción, ¿sí? Y para las personas de otras ramas de la producción que no son textiles, tenemos 2 cuestionarios. Tenemos un cuestionario para trabajadores autónomos, que son aquellos que no tienen una relación de dependencia con algún capital, con alguna empresa. Y por otro lado, tenemos un cuestionario para trabajadores industriales, otros tipos de talleres y oficinas, ¿ya? Estos cuestionarios van orientados específicamente para los estudiantes de sociología, los que van a hacer historias de vida. Es así como hemos dividido el trabajo. Había una inquietud que se había planteado en la reunión anterior de parte de los estudiantes. La pregunta era en torno de dónde realizar las entrevistas. Sabemos que debido a la pandemia muchos de ustedes no se encuentran en Quito y algunos son de otras provincias, están en su casa. Por lo tanto, les va a resultar más complicado obtener entrevistas en Quito. En principio, la idea es que la mayor parte de entrevistas se hagan en Quito, ¿sí? Esa sería la instrucción. Pero si no es posible por su condición particular, pueden hacerla en su lugar de origen. No vamos a hacer ningún problema por esto, ¿no? Cada cual lo puede hacer en su lugar, pero sí les pedimos que si tienen chance de hacerlo en Quito, lo hagan en Quito, ¿sí? Esa sería la instrucción. Entonces, la idea es aplicar los cuestionarios, ¿no? Aplicarlos. Cada pregunta, si ustedes lo revisan, tiene una descripción de cuál es el sentido que queremos darle a esa pregunta, lo que ustedes los va a orientar. Pero es importante que ustedes estudien previamente el cuestionario, ¿no? O sea, uno no puede ir a aplicar el cuestionario y ese momento procurar leer qué es lo que se quiere hacer con ese, sino que tienen que estudiarlo previamente y en su mente ir preparando la entrevista que van a hacer, porque eso les va a permitir en el momento de la aplicación improvisar algunas cosas, ¿no? La idea no es hacer siempre la pregunta tal como está planteada, sino que ustedes tienen que adecuar esa pregunta a la condición que están viviendo durante la entrevista, al carácter del entrevistado, de la entrevistada, a la circunstancia que se establece entre ustedes en términos jerárquicos o de igualdad. O sea, todo eso tiene que ser gestionado en el momento de la aplicación de las preguntas. Dicho eso, también quisiera mencionar que la forma como están redactadas las preguntas, en su mayoría han sido ya probadas en campo. Yo le comentaba el otro día a Tomás que las preguntas sobre las emociones, por ejemplo, a mí me costó mucho entender que es mejor preguntar a la gente de manera directa, ¿sí? Porque uno por esta mentalidad andina que tiene, o sea, siempre se da vueltas, ¿no? O sea, trata de buscar formas, contextos para poder preguntar sobre la emoción. Y en la experiencia que he tenido en campo durante este tiempo me he dado cuenta que es mejor preguntar de frente. O sea, señor, señora, ¿qué lo angustia a usted? ¿Qué le da miedo? ¿No? Y entonces lo que quiere decir es que las preguntas que están en los cuestionarios están probadas, o sea, que son efectivas en nuestro contexto cultural. Y sin embargo, podría necesitarse cierta implicación de su parte para gestionarlas de la manera adecuada según el contexto en el que se encuentre, ¿sí? Esa es la idea.
Ahora, luego de la aplicación de los cuestionarios, viene el proceso de transcripción. Tomás adelantaba ya algo. Nosotros tenemos un instructivo de transcripción que me di cuenta reciencito que no lo había incluido en la carpeta del Drive. Entonces lo acabo de mandar al chat de esta sesión. En ese instructivo nosotros estamos poniendo de manera muy detallada, muy explícita, cómo debe ser el tratamiento de la información, ¿no? Qué es una transcripción literal, que es necesario registrar también el contexto, cómo registrarlo, luego cómo grabar los archivos, ¿sí? También cómo hacer esa codificación. Y quizás lo más importante es la instrucción de cómo transcribir, o sea, cómo hacer la desgrabación de la entrevista. Existen varias herramientas digitales para hacerlo, pero la mayoría se basan en esta idea de cómo educarlo al programa con tu voz. O sea, es decir, hay que transcribir mucho como para que el programa registre las distintas entonaciones de tu voz, la pronunciación de tu voz, para hacer una transcripción correcta. Porque normalmente lo que hace es transcribir de manera poco adecuada y uno tiene que estar arreglando de manera manual. Pero el año pasado surgió esta herramienta que viene en el Word del Office 365, que es la herramienta que estamos recomendando. El acceso al Office 365 es el que tenemos por nuestras cuentas institucionales de la central, ¿no? Entonces ustedes se van al Word y van a encontrar ahí la opción para transcribir. Se puede hacer de dos formas. Como las entrevistas van a ser en su mayoría virtuales, uno puede hacer la entrevista y dejar que el Word ya esté transcribiendo. Es decir, dejar prendida la opción de transcripción y uno hacer la entrevista y al mismo tiempo va ya haciéndose la transcripción. Este puede ser el primer insumo para luego hacer un segundo repaso y arreglar la transcripción en los términos que el instructivo nos indica. La otra forma, que a ver, a mí me parece más adecuada de proceder, pero bueno, cada cual más o menos se arregla, es grabar la entrevista primero y luego escuchas tú la entrevista con unos audífonos y le vas dictando al Word Office 365. ¿Sí? A mí me parece que es un poco más eficiente en términos de tiempo, en la medida que uno está más concentrado en dictarle de manera adecuada al programa y eso puede facilitar el trabajo, ¿no? Pero como digo, son dos modalidades que tenemos que buscar en cuál de ellas nos acomodamos mejor. En el instructivo se está recomendando la segunda forma. Pero si ustedes se arreglan con la primera, que es ya hacer la transcripción durante la entrevista, pues lo pueden hacer tranquilamente, ¿no? Algo que surgía también hace un momento, que es el tiempo de duración de una entrevista. En cada cuestionario yo he puesto un tiempo estimado de duración. Porque, como les digo, son ya entrevistas que están probadas, ¿no? O sea, que ya se han hecho, o sea, más que un piloto, o sea, ya han sido aplicadas muchas veces. Entonces, yo tengo una cierta noción de cuánto puede durar la entrevista. Sin embargo, la instrucción que daba Tomás es adecuada. O sea, no se puede predeterminar el tiempo. Simplemente es un tiempo estimado. Y ustedes tienen que definir, dependiendo del contexto de la entrevista, cuánto va a durar esta. No hay, digamos, otra forma de entenderlo. Eso. Entonces, ahora voy a procurar responder algunas preguntas y si tienen otras, pues las hacen, ¿no? A ver, acá, bueno, se fue la señal, seguramente en algún momento, si quieren que repita lo que estaba diciendo ahí, me avisan. A ver, un compañero pregunta si es obligatorio la virtualidad. O sea, no es obligatorio, sino que resulta necesario por el contexto. Ahora, si tú vas a hacer una entrevista a tu papá o a tu mamá, pues lógicamente lo puedes hacer presencial, ¿no? Y puedes poner tu computadora con el Office 365 y está ya haciendo la transcripción del diálogo, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, pero si no quisiéramos, como protocolo necesario de este trabajo, poner en riesgo a los estudiantes, a las estudiantes,
Sí, esa es un poco la idea, por eso estamos pidiendo el tema de virtualidad. Luego dice, ¿deben ser trabajadores activos? No necesariamente. O sea, pueden ser trabajadores jubilados que tienen ya un bagaje de experiencia muy grande y que por lo tanto resulta muy interesante el registro de su historia de vida o de la entrevista que nos puedan dar, ¿no? ¿Podrías repetir cuando mencionaste algo sobre Quito? Sí, lo que decíamos es que nos interesa que las entrevistas sean en Quito. ¿Sí? O sea, que privilegiemos, prioricemos aquellas entrevistas que puedan hacerse en Quito. Sin embargo, sabemos que muchos de ustedes no están en Quito y por lo tanto abrimos la posibilidad, flexibilizamos esa norma para que puedan hacer las entrevistas en el lugar donde se encuentren, ¿no? Entonces eso debe quedar claro. Ok, esas eran las preguntas del chat. ¿Alguien más tiene consultas respecto de los cuestionarios? ¿Pudieron revisarlos? Si hay alguien. Scarlett, por favor, dime. Disculpe una pregunta, entonces, ¿los entrevistados tienen que ser necesariamente de Quito? Es lo que acabo de decir, no necesariamente de Quito. Si tú te encuentras en otro lugar, puede ser de otro lugar. No, es que, por ejemplo, yo me encuentro aquí en Quito, pero la persona que deseo entrevistar está en otra provincia. Entonces, no sé si ese sería el problema. Esa es mi pregunta. Claro, sí, eso sí es un problema. O sea, porque sí quisiéramos que se priorice las entrevistas en Quito, ¿ya? O sea, y que tu red de entrevistados, ¿no? O sea, sean de Quito. Eso es lo que se preferiría en este caso, ¿no? O sea, si realmente ya se te hace imposible hacerlo en Quito, pues aceptamos que sea en otro lugar. Ok, gracias. ¿De acuerdo? Ok. A ver, hay otra pregunta en el chat que dice, en caso en los que el entrevistado se ubica en dos categorías, por ejemplo, obreros industriales y que también realice actividades en una maquiladora, ¿qué cuestionario aplico? El instructivo en cada cuestionario es, al menos en los cuestionarios de entrevistas semiestructuradas, es escoger un trabajo. O sea, o se escoge el trabajo en la industria o se escoge el trabajo en la maquila y se aplica el cuestionario que corresponde a esa actividad. Ahora, si tú quieres hacer los dos cuestionarios, perfecto, ¿sí? O sea, puedes preguntar sobre el trabajo en maquila y puedes trabajar el cuestionario de industria con la misma persona. O sea, eso no sería problema si es que el estudiante quiere hacerlo así, pero cuenta como un entrevistado, ¿sí? O sea, hay que hacer 3. Si tú aplicas los dos cuestionarios, bueno, o sea, tendrías que buscar 2 personas más. Eso sí tiene que quedar muy claro, ¿no? Porque los datos sobre la vida de la persona, los datos sobre la sensibilidad y sobre su subjetividad van a ser de la misma persona. ¿Sí se entiende? Entonces, o sea, solo aplicaría el módulo que habla sobre el proceso de trabajo, solo ese módulo se le podría aplicar el de industria y el de maquila, pero sería un entrevistado. Naomi dice, en el caso que sea el director de la textilera, ¿cuál entrevista aplicaría? Ok, si se trata de un director, lo que podríamos hacer es aplicar el cuestionario de otras ramas de la producción, industria, taller, oficina, ¿sí? Eso sería lo adecuado, Naomi, porque no tenemos dentro del sector textil a directivos. O sea, eso no ha sido el centro, digamos, de la investigación en textiles, pero sí nos interesa. O sea, si tú tienes el acceso a un dueño o algún jefe, sería excelente que puedas hacer el cuestionario para otras ramas productivas de industria, taller y oficina. Te digo ahorita la denominación que tiene este cuestionario es el D1, cuestionario D1. Ese sería el que habría que aplicar en ese caso. Ok. ¿Alguna otra inquietud? Sí, alguien está levantando la mano. No puedo verlo, pero sigue nomás. Profe, buenos días. Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, yo
yo tengo una persona que es cercana a mí. Por ejemplo, es una persona, no sé, bueno, no sé si es que esté también orientado. Es, yo tengo una persona que era una de las paradas del tren de Ecuador, entonces él era uno de los que producía, o sea, también hacía algo de la rama textil, pero también era artesano de dulces. Entonces también, bueno, estaba también no sé si es que también podría ser la entrevista orientada a él, porque él era artesano de dulces, de caramelos y todo eso, entonces no sé si también estaría orientada la entrevista para allá. Es que, o sea, Denise, tú eres de economía, ¿no es cierto? Entonces, los estudiantes de economía tienen que hacer solo a trabajadores textiles, ¿sí? Si esta persona ha trabajado durante algunos años en el sector textil y tiene experiencia en el sector textil, tú puedes aplicar un cuestionario dependiendo de cuál ha sido su actividad en el sector textil, ¿sí? O sea, no, a él no le puedes preguntar sobre su actividad en los trenes, ni le puedes preguntar de su actividad artesanal en la producción de dulces, ¿sí? O sea, solo si esta persona cumple el requisito de haber trabajado en el sector textil y tener experiencia y de poder ser clasificado en algunos de los cuestionarios que hemos elaborado, lo puedes hacer. Si no, sería conveniente que busques a otra persona. A ver, en el chat dice, ¿las historias de vida deben ser llevadas a cabo con algún tipo de cuestionario? Sí, las historias de vida son las que se van a realizar con los cuestionarios de otras ramas de la producción, que son el cuestionario D1 y el cuestionario, no, perdón, y a la compañera anterior también le dije mal. El cuestionario C1 es el que tiene que aplicar la compañera que va a entrevistar a un director o dueño de industria textil. Es el C1. Y el C1 y C2 son los que se van a utilizar para historia de vida. De hecho, el archivo se llama C1HB, historia de vida, trabajador de la industria o oficina o trabajador autónomo. Así se llaman esos dos archivos. A ver, algo que no dije, no sé por qué me olvidé decir, es que cada uno de los cuestionarios tiene como su complemento la propuesta del diario de campo. ¿Sí? Esto me había olvidado. Cada cuestionario tiene su propio diario de campo. ¿Qué es el diario de campo? Es donde nosotros vamos a registrar nuestras impresiones, nuestras sensaciones respecto de la entrevista, la lectura subjetiva que uno hace del entrevistado y aquellos hechos relevantes que nos parece necesario destacar de la entrevista que acabamos de hacer. Entonces, los diarios de campo están divididos en dos columnas. El uno dice hechos y el otro dice percepciones. Y además, yo incluí algunas preguntas para orientar la elaboración del trabajo de campo en cada una de las categorías de trabajadores. Pero siempre ustedes pueden agregar más cosas. O sea, la idea del diario de campo no es solo responder las preguntas, sino poner mucho más de sus impresiones después de realizada la entrevista. Es fundamental, compañeros, compañeras, fundamental que el diario de campo sea hecho el mismo día que hicieron la entrevista. ¿Sí? No puede ser que dejen el diario de campo para hacerlo 2 días después, 3 días después, porque nos olvidamos primero y luego perdemos la sensibilidad que surgió después de la entrevista. Entonces, lo ideal es, se acaba la entrevista y uno se da unos minutos, o sea, porque se van a dar cuenta que la entrevista implica un enorme desgaste intelectual y emocional, o sea, vale la pena hacer una pausa y luego escribimos el diario de campo. O a más tardar en la noche escribimos el diario de campo, ¿sí? Y se hace un diario de campo por cada sesión, ¿ya? O sea, una entrevista puede estar formada por varias sesiones. ¿Sí? O sea, logré aplicar mi cuestionario hasta la mitad, pues tengo que hacer una nueva sesión con esa persona para la próxima vez. Y cada sesión, o sea, cada vez que me reúno con el entrevistado, escribo un diario de campo. ¿Sí? Lo vamos a hacer en Word, un archivo de Word por cada diario de campo que hayamos escrito. A ver, decía esto entonces por esta idea. ¿La historia de vida debe ser llevada con algún tipo de cuestionario? Sí, con los cuestionarios que están hechos para otras ramas productivas,
¿sí? Para otras ramas productivas que son trabajadores autónomos o trabajadores de industria, taller y oficina, cuya denominación son C1 y C2. Luego dice, ¿en qué archivo nos basamos para realizar historia de vida a los 2 trabajadores de otra rama de la economía? A ver, no entiendo muy bien la pregunta. Lo que comprendo es el caso que ya planteaba el compañero de economía. O sea, si hay una persona que tiene 2 ocupaciones, entiendo que ese sería el caso que planteas, Jorge, si no me corriges. O sea, una persona a la que yo le voy a hacer una historia de vida y que tiene 2 ocupaciones distintas. Ahí hay que aplicar un solo cuestionario, uno solo, ¿sí? O bien sea el de trabajador autónomo o bien sea el de trabajador de industria, taller y oficina. ¿Por qué? Porque la modalidad de historia de vida es mucho más abierta, ¿sí? Las preguntas de esos cuestionarios son preguntas de orientación, ¿ya? Que pueden cambiar, modificarse en el transcurso de la elaboración de la historia de vida. Entonces, si la persona te lleva una experiencia de trabajo que no es por la que tú le estás entrevistando, registras esa experiencia de trabajo también y haces preguntas sobre los 2 trabajos. La otra modalidad de entrevista semiestructurada es un poco más restrictiva en ese sentido, ¿no? O sea, ahí sí tienes tú que conducir la entrevista, o sea, dejar también ir a la persona, pero también reconducirla hacia las preguntas que están planteadas en el cuestionario. O sea, la diferencia entre la entrevista semiestructurada y la historia de vida es el grado de control que en este caso van a tener ustedes sobre el diálogo. En la entrevista semiestructurada deben conducir más la entrevista. En la historia de vida conducen menos. Y las preguntas del cuestionario van a ser referencias, ¿sí? Es decir, tienen un menor peso, si ustedes quieren, las preguntas del cuestionario en la historia de vida de lo que tienen en la entrevista semiestructurada. Complementa Jorge, es lo que preguntó Angie, pero se envió al mismo tiempo. O sea, ya lo respondiste, gracias. Ahora, ya si está contestado, ya. Chévere. A ver, ¿alguna otra inquietud que podamos contestar? Profe, yo tengo una pregunta en cuanto a la transcripción. Estoy revisando el archivo, pero no habla, por ejemplo, de las muletillas ni de las palabras que son propias de la sierra o de la costa. Sí. Entonces, ¿cómo nos van a explicar? La idea es transcripción textual, lo que ya decía Tomás, ¿no? Transcripción textual. Si usa una muletilla, si hace repetición, si hace cacofonía, textual. Esa es la orientación. ¿Estamos claros? Sí, profe. O sea, mi pregunta es que eso no está en el archivo. ¿Cómo lo pondríamos? Porque creo que hay diferentes tipos para poner esas cosas. Verás, lo que pasa es que elegimos no complejizar mucho el proceso de transcripción. O sea, no vamos a llegar a ese nivel de detalle. Como tú ves, para las expresiones no verbales, lo que hemos orientado es poner la expresión entre paréntesis y hasta ahí. Y luego las muletillas, las cacofonías, tú simplemente las transcribes, ¿sí? O sea, yo, pues pones yo. Esa es la idea. Y uno, cuando lee y codifica, va juzgando, ¿ya? Esa es la idea. ¿De acuerdo? ¿Sí está claro? Sí. Ok, chévere. A ver, Angie pregunta, ¿el diario de campo consistiría en el momento previo a la entrevista y lo que fue pasando en el transcurso de la misma que esté fuera de las preguntas a realizarse, ¿verdad? Sí, Angie, correcto. O sea, tú en tu diario de campo puedes mencionar cosas incluso que sucedieron antes de la entrevista. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que iba a una entrevista fijada para 1 hora, pero la persona a la que yo entrevisté resultó que que ella tiene una cierta condición de salud mental complicada, o sea, ella tiene una enfermedad mental. Y entonces ella tenía mucho miedo de abrirme la puerta. O sea, a pesar de que ya habíamos cuadrado la entrevista, ella en ese momento no quería abrirme la puerta porque le daba miedo, ¿sí?
Y entonces, bueno, tuve que esperar mucho tiempo, la persona que me condujo a esa entrevista tuvo que hablar con ella, o sea, tuvimos que hacer un montón de cosas para poder efectivamente realizar la entrevista y eso lógicamente tiene que quedar registrado en algún lado y no es en la grabación, o sea, eso no, porque la grabación tú la inicias ya posteriormente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas tienen que ir al diario de campo de manera necesaria. Así es, Sánchez. ¿Qué más, compas? Y aprovechen para revisar las preguntas. Como ustedes ven, hacer una entrevista no es solo hacer un cuestionario, ¿no? Sino es construir toda una construir un conjunto de códigos, construir un conjunto de categorías, variables. Es decir, hacer una entrevista no es, como nos dijo el profesor de metodología 1, solo hacer un cuestionario y hablar con otra persona, sino es un proceso mucho más complejo. Y creo que justamente a partir de experimentar la complejidad, y por eso me gusta a mí mucho el trabajo que hace Diego con esto, eh, justo a partir de experimentar eso es que nosotros podemos tener un simulacro muy fuerte de lo que es ya hacer un proceso de investigación, como decía el Diego, ¿no es cierto?, más cercano, que nos permita tener un aprendizaje más significativo. Porque no es una tarea simple, ¿no es cierto?, sino que es, como ustedes mismos preguntan, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cuestionario aplicamos? Significa que hay varios, ¿no es cierto? Y eso ya nos implica un nivel de complejidad mayor. Porque muchas veces tenemos la noción, o sea, digo, sobre todo en sociología, a ratos, ¿no? De que hago una entrevista, 5 preguntas y listo. Y ustedes ven acá que hay un trabajo fuerte de codificación de las entrevistas, del tipo de entrevistado. Entonces, miren ustedes cómo juega muchísimo esta idea de que la entrevista es más compleja de lo que parece como instrumento. Y ahí justamente, les decía en la clase anterior, radica esta idea de que hay un proceso de disputa también de las técnicas cualitativas frente a las cuantitativas para validar la información. Porque no es solo la palabra por la palabra, sino es la palabra en un sentido de lo que estoy buscando, de las categorías que he estructurado para agrupar un conjunto de variables, de cómo hago las preguntas, de cómo escucho, de cómo registro. O sea, digo, hay un proceso de trabajo de campo que es complejo, pero muy rico. O sea, no es complejo, ¿no? Sino que necesita experiencia. Y como dice el Diego, o sea, es como una cosa que van a experimentar muchísimas cosas en este proceso, van a conocer muchísimo y van a sentir muchísimo también, ¿no? Y eso es un poco lo lindo de hacer trabajo de campo, creo. Seguro, seguro. Hay una implicación afectiva que uno no logra controlar. O sea, tú ves, ponte a una costurera que trabajó toda la vida y que sigue viviendo en un cuarto y apenas le alcanza para comer después de 30, 40 años de trabajo. O sea, no puedes dejar de sensibilizarte, ¿ya? Y te impacta, o sea, aunque no parezca, tú llegas a tu casa y chuta, o sea, estás en una condición emocional muy particular, ¿ya? O sea, hay que hacer un proceso también de autorreflexión después de la entrevista para ubicarse uno, entender lo que está pasando, entender su propia vida, reconceptualizar sus emociones. O sea, eso también es como interesante. Y sería bueno conversarlo luego, ¿no? O sea, quizás con ustedes, o sea, cómo lo vivieron. Complementando lo que decía Tomás, también es un ejercicio de disciplina, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la codificación de las entrevistas. O sea, cuando la primera vez que a mí me tocó codificar, o sea, el nombre de la entrevista, ¿no? No me refiero ya a la codificación de la información, que es otro proceso que estudiaremos posteriormente, sino a darle un nombre en código al audio, darle un nombre en código a la transcripción, darle un nombre en código al diario de campo. O sea, aparecerían cosas que no son importantes, no son necesarias. Y sin embargo, cuando tú ya manejas un volumen de archivos y de entrevistas grandes, que es lo que nosotros tenemos acá, se vuelve fundamental, porque si no te pierdes es imposible encontrar un archivo, ¿no? Entonces, disciplina para cumplir también determinadas pautas, ¿no? En el tema de la transcripción, poder poner en negrilla lo que hay que poner en negrilla, poner en texto normal lo que debe ir en normal. O sea, eso es fundamental para que las personas que vamos a codificar podamos entender la entrevista,
¿no? Y que en el momento de transcribir parecería que no es tan importante. Entonces, también requiere un cierto ejercicio de disciplina, o sea, de cumplimiento de las normas, y luego también de romperlas a las normas. O sea, como les decía al inicio, ¿no? O sea, el cuestionario no es una camisa de fuerza en la medida que son entrevistas semiestructuradas e historias de vida. O sea, ustedes pueden salirse del guión y pueden enriquecer su experiencia si es el caso, tratando, lógicamente, de cumplir también con los objetivos de la investigación que están expresadas en esas preguntas que nosotros hemos propuesto. ¿Sí? Eso es un ejercicio de equilibrio. Hay que buscar ese equilibrio para poder hacer un buen trabajo. Eso, compas. ¿Alguna otra consulta? Digo, si no hay consultas, solo señalarles un par de cosas, digamos, como para capaz cerrar, porque yo ya tengo clase ya mismo. Verán, igual, si ustedes tienen dudas en el proceso de aplicación, ustedes pueden escribir a este chat y, digamos, el Diego y yo estamos en contacto permanente. Y si necesitan una tutoría adicional, si tienen un problema con, digamos, con cómo clasificar a quien están entrevistando, si les surge alguna duda, no duden en consultarnos. También está Estefanía, ¿no? Que Estefanía es la asistente, digamos, de investigación en este proyecto. También a ella le pueden preguntar, si tienen más confianza entre estudiantes, le pueden preguntar a ella. Ella también, digamos, maneja algunas de las cosas que nosotros estamos trabajando acá. Entonces, digamos, no duden en preguntar si tienen dudas. A eso voy, o sea, la curiosidad y la pregunta es importantísima en estos procesos, porque recuerden, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo, seguramente podemos tener errores, podemos tener equivocaciones, no importa, porque podemos solventarlas. Pero podemos solventarlas en la medida en que pregunten, en que nos hagan saber sus dudas. Si necesitan una tutoría extra personalizada, nos lo hacen saber. Digamos, lo importante es que aprendamos. Como les digo, más allá de cumplir el proyecto de vinculación, que digamos es un requerimiento más institucional que otra cosa, nos interesa muchísimo, digamos, la posibilidad que el aprendizaje para ustedes sea significativo. Y significativo quiere decir que ustedes puedan aplicar en cualquier otra condición fuera de este proyecto estas técnicas de investigación, este tipo de cuestionarios y el conocimiento que estamos compartiendo en este proceso. Entonces, si tienen dudas, preguntas, no duden en hacerlas, las pueden hacer al chat de este grupo, ahí en Nueva Conversación, lo ponen, nos escriben un mensaje, nos ponen un correo electrónico. Recuerden que como todos estamos conectados por el Office, por el software de la universidad, entonces ustedes ponen Diego Carrión, entonces les sale el correo del Diego, o bueno, los de Sociología o Economía, mi correo es ntquevedo, entonces ya les sale directamente, nos pueden escribir el correo, nos pueden escribir al chat del Teams, sin ningún problema para un poco poder ir trabajando si necesitamos alguna cuestión adicional. ¿Por qué digo esto? Porque recuerden, salimos de esta etapa, o sea, terminamos esto y ustedes ya pueden empezar a hacer las entrevistas. Entonces, por ahí, de aquí a la otra semana, les sale una duda, me avisan a mí, le avisan a Diego y solventamos la duda. O si yo no puedo solventar la duda, yo le pregunto al Diego también para poder ir solventando algún inconveniente. Entonces digo, repito eso un poco para que quede clarísimo que, o sea, cualquier pregunta, por más insignificante que sea, en serio, no la dejen pasar. Si tienen una duda, háganoslo saber, porque solo así podemos solventar este proceso y así vamos a aprender todos y todas. O sea, ahí no hay otro camino, ¿no? Sí, en economía tenemos una vía para hacer esas consultas que es un chat colectivo, ¿no? Entonces, a los estudiantes de economía pueden utilizar también ese chat para hacer sus preguntas. Y una sugerencia es también aprovechar esta oportunidad que ustedes tienen de tener un vínculo directo con los profesores. O sea, si ustedes quieren tener una tutoría, una reunión particular, nos la piden y conversamos. O sea, dense cuenta que es una ventaja, ¿no? O sea, ustedes están teniendo un conjunto de ventajas en términos formativos. O sea, aprovechenlos. Ese sería el llamado. También les pediría que, por favor, revisen de manera minuciosa el instructivo de transcripción y la tarea a realizar, ¿no? Incluso en la tarea tenemos una rúbrica, ¿no? O sea, es decir, qué vamos a calificar al final del proceso de las entrevistas. Entonces, para que ustedes estén atentos a ese tipo de criterios y puedan desarrollar su trabajo de la mejor manera. Esa sería la invitación. Entonces, si no hay más preguntas, podríamos cerrar ya, Tomás. Sí, solo cerrar recordando una cosa.
tenemos en febrero, ya vamos a definir bien las fechas con el Diego, pero en febrero vamos a tener 2 reuniones adicionales, si no me equivoco, sobre epistemología, ¿no? Hay 2 reuniones, sí, me parece que la una es en febrero y marzo. Yo les envié ya la planificación, Tomás, ¿te acuerdas? Ya hay fechas. Sí, pero pero son varios talleres, ¿no? O sea, empezamos con lo de epistemología, vamos a empezar con el positivismo y luego con las corrientes relativistas. Hasta ahí vamos a avanzar en el proceso de formación epistemológica en este semestre. Y luego va a haber otro taller, me parece, sobre escritura de artículos científicos y otro más sobre manejo de fuentes bibliográficas. O sea, esos son los talleres que todavía tenemos en el semestre a los que hay que asistir a la par que ustedes realizan el trabajo de las entrevistas, ¿no? Que, repito, deben presentar el 9 de abril. Verán, 9 de abril no es una fecha así cualquiera, ¿no? O sea, sino que es la fecha límite que nos permitiría a Tomás y a mí revisar el trabajo, calificar, antes de presentar el informe que tenemos que enviar a la Dirección General de Investigación. O sea, ustedes tienen que entender que nosotros también estamos siendo evaluados y tenemos que responder a las instancias superiores dentro de la universidad. Entonces, si no se presenta en la fecha el trabajo, nos complica de una manera bestial la presentación de nuestros propios informes. Entonces, les pedimos, por favor, considerar esa fecha. El 9 de abril es la fecha límite, la fecha tope para presentar los audios, las transcripciones y el diario del campo, que son los productos que deben ustedes entregar. Eso. Sí. Además, recuerden una cosa, se reconoce la autoría de la entrevista, ¿no? O sea, eso no hay apropiación, sino que ustedes son los autores de la entrevista y con esa autoría, digamos, ya cuando tengamos el mecanismo de difusión construido, ustedes estarán ahí como autores. Ojo, ¿no? O sea, ahí nosotros no nos apropiamos de nada de eso, no es que es anónimo, no es que es institucional, sino que sí se respeta la autoría individual de la entrevista, ¿no? Por eso hagan un producto de calidad, porque, digo, eso les abre ciertas perspectivas también hacia afuera después de la carrera, ¿no? Bueno, eso, chicos, chicas, nos estamos comunicando. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, los audios también debemos entregárselos, sí. Claro. Porque todo eso se archiva. Los audios tienen que entregar, porque eso es parte del archivo de memoria oral. O sea, ese es el material del archivo de memoria oral. Los audios tienen que entregarlos, sí. Ajá. Bueno, eso, chiques. Entonces, cualquier duda nos la hacen saber. Gracias, Diego, por el tiempo para compartir hoy. Y gracias a ustedes por asistir, y cualquier cosa estamos en contacto y nos vamos viendo. Y no duden, empiecen a trabajar, dense el tiempo, porque hacer investigación lleva tiempo. Recuerden que Marx escribió 4 veces El Capital y pasó 20 años trabajando materiales para escribir El Capital. Entonces, una entrevista nos puede llevar muchísimo tiempo. Entonces, empiecen a trabajar lo más pronto posible para poder solventar las dudas, para cumplir los plazos, porque como bien decía Diego, ser investigador y hacer investigación también implica tener mucha responsabilidad y disciplina. Entonces, eso, chiques, y esperamos vernos pronto, digamos, y cualquier duda, vuelvo a repetirlo, estamos totalmente disponibles para eso. Diego, yo, Estefanía, para despejar o solventar cualquier duda que puedan tener. Dicho eso,